¿Qué lo que, mi gente? Bienvenidos a otro video de Solano. Dale me gusta, suscríbete y comparte con tus amigos. Señores, atención, presten mucha atención. Farruko da ultimátum a Anuel AA por llamarlo cristiano falso, cristiano de Temu, así como lo escuchan. Señores, lo cierto es que las cosas entre el cantante Farruko y Anuel AA cada día se ponen más calurosa, a tal magnitud que el día de ayer Farruko hizo algunas declaraciones fuertes sobre Anuel AA y lo que piensa de su carrera artística. En breves instantes estaremos profundizando más sobre esto. Ahora bien, ¿qué fue lo que detonó toda esta controversia entre ambos artistas? Bueno, familia, increíblemente todo dio inicio por la polémica canción Más 57 de Karol G y otros artistas colombianos de renombre como Maluma, J Balvin, etcétera, y productores. Canción que ha sido muy controversial, ha dado mucho de qué hablar mediáticamente, creas o no. Quizás sea esa la razón por la cual ha sido tan exitosa que, a propósito, yo hice un video reacción hablando, reaccionando a esta canción, pero no viene al caso, vamos al tema. Bueno, señores, esta canción tuvo mucho que ver sobre toda esta controversia de Farruko y Anuel AA. ¿Por qué lo digo? Bueno, Farruko hizo un comentario sobre en la crítica situación que se encuentra actualmente el reggaetón, luego que Daddy Yankee se haya retirado del reggaetón, de la música, de esta industria, dejando claro en este comentario Farruko de que los colombianos son los que tienen la batuta del reggaetón en general, de la industria, se han apoderado de la industria y tras el retiro de Daddy Yankee, el reggaetón de PR prácticamente ha quedado huérfano de padre y madre. En un video que vamos a ver en breves instantes, Farruko dejó muy claro esto. Y bueno, señores, este es el video que subió Farruko, que dice lo siguiente: Holding reggaeton down because our Colombian brothers are applying pressure right now. O sea, que los colombianos se están metiendo la presión y lamentablemente me queda como guardar, engavetar mis temas, porque se han quedado con la industria. Y publica este preview aquí. Es que es difícil dejar la costumbre y adaptación a la soledad. Y Dios mío, pero qué incertidumbre se siente cuando uno solo está. Ahí está. O vamos a adelantarlo, vamos a adelantarlo. Dios mío, pero qué incertidumbre se siente cuando uno solo está. Y bueno, señores, esa no fue la única publicación que hizo Farruko al respecto de la situación que atraviesa el reggaetón de PR, ya que también en su cuenta de Instagram hizo algunos comentarios que dicen lo siguiente. Por ejemplo, pone aquí Farruko esto: Farruko sacando la cara por el reggaetón de Puerto Rico, porque nuestros hermanos colombianos nos llevan a jorao. O sea, están haciendo reggaetón cabrón, nos llevan con mucha presión porque estamos flojos, tan duro ellos. Porque en mi isla todos los nuevos son bichotes y matan gente en todas sus canciones. Y pone un emoji de así como por Dios y burla. ¿Qué pasa? Son los más bichotes. Al paso que vamos, en unos años la gente olvidará que de aquí salió el verdadero masacote. El sandungueo del reggaetón fue de Puerto Rico que salió. Y nosotros no hacemos canciones de varios artistas, o sea, featuring, colaboraciones en reggaetón, como lo hicieron los colombianos, porque los traperos no se llevan entre ellos. O sea, Anuel, Young Chimmy y todos esos traperos que se viven tirando y matándose unos con otros, no colaboran. Y le baja la movie o no saben montarse en un reggaetón. Mala mía, pensé en altavoz, rompe con Music PR. En esta otra historia pone Farruko lo siguiente: hay que apoyar los de aquí y soltar el chisme, ese chisme de barrio, porque por eso es que nos la están aplicando en la cancha de nosotros. Old School. Canción Bota Nadie sabe que existe y salió hace 2 meses. O sea, la canción que él tiene con, al parecer, con Yandel, salió hace 2 meses atrás. Old School featuring Yandel, reggaetón original, pero pues no estamos en eso hasta que otro de afuera, los colombianos, vienen, hacen sus colaboraciones como Más 57 y nos encojonamos. Poscateros y fan, apoyen lo tuyo. Los comentarios de Farruko, por lo visto, señores, no fueron de agrado para Anuel, quien en un post en su cuenta de Instagram se la dejó caer fuertemente
directamente a Farruko diciendo lo siguiente. En esta publicación pone Anuel lo siguiente: número 4 global trending y número 1 en 12 países y top 5 en par de países más. Deportivo con Bless, Puerto Rico y Colombia. Aquí habla Anuel de la canción que tiene con Bless que salió recientemente. El que esté apagado hablando disparate de que no hay Boris haciendo reggaetón, jaja. ¿De qué carajo ustedes están hablando? ¿Será que ustedes están apagados? Cabrones, jaja. Yo hoy hago mi cuarto sold out en Chile y después vuelvo para Argentina para otro sold out y después me voy para México, para el Coca-Cola, que ya tienen 70,000 tickets vendidos ya y todavía faltan par de días de que se siga vendiendo. Y yo canto bachata, ¿verdad? Hace una pregunta. O yo canto salsa, cabrones. Otra pregunta. En esta misma publicación continúa diciendo Anuel lo siguiente: la nueva generación canta trap y reggaetón también, y asimismo como las leyendas se jodieron por hacer el reggaetón crecer tanto que ahora hay estrellas en todos los países de Latinoamérica y hasta en Europa y España también, que cantan reggaetón y también cantan trap, como los colombianos, que también cantan los dos tipos de música también, y nadie se encabrona. Dejen el racismo ese y la envidia esa pa'l carajo con los colombianos y la división que tienen y tratan de crear entre ellos y nosotros hablando. Córtenla pa'l carajo, porque ahora el reggaetón es global y estás con una habladera de mierda. ¿Por qué? Hace una pregunta. Si hicieron que el reggaetón fuese tan grande que ahora otros países tienen sus propias estrellas y ahora están hablando como si eso fuese algo malo. Pregunta. Que artistas de otros países también se ganen los premios que también los Boris nos hemos ganado ya un cojón de veces. Y lo que hicieron las leyendas por el reggaetón, los estamos haciendo las nuevas generaciones con el trap para que crezca igual que creció el reggaetón. Y a la leyenda que no le gusten un bicho, porque esto es respeto por respeto. La leyenda que cante reggaetón que no sepa hacer trap, a menos que yo o alguien de la nueva les escribamos la cabrona canción, cámense un cabrón y cállense la boca, ya disfruten el cabrón retiro. Ese que los tiene hablando disparates, chorros infelices que son 100%, y ya chichen, cabrones, búsquense algo que hacer con sus vidas y sáquense de la boca. Al que caiga el mensaje, capéalo o métetelo por el cabrón. Bueno, señores, no hay que ser muy inteligente como para entender en este post que acaba de publicar Anuel de que claramente fue dirigido para Farruko, aunque él lo quiera pintar de otra forma, ya que esto ocurrió, este post fue publicado un día o horas después de que Farruko haya hecho su comentario sobre el reggaetón. Es mera casualidad de que él haya publicado estos comentarios en Instagram, no lo creo. Yo creo que realmente esto fue dirigido para Farruko. Bueno, obviamente esto causó una respuesta de parte de Farruko, quien en la misma publicación que hizo Anuel, la que ya acabo de leer, puso este comentario que dice lo siguiente: mete Drilly. Esto Drilly, según yo estuve investigando y según algunos amigos me dicen, significa como Anuel le mete malo, como que Anuel, las canciones que lanza Anuel es una barquilla. No sé, déjenme saber, mis amigos Boris, ¿qué es lo que significa Trilly? No tengo muy claro esto. Este comentario, señores, le provocó llagas a Anuel, le molestó, le dolió. Quien al minuto le respondió el comentario a Farruko diciendo lo siguiente: cristiano falso, señores, cristiano de Temo, que Farruko es más falso que las tetas de Yailin. No era para ti, pero ya que te cayó tan mal el mensaje, dime, ¿te lo metiste por el ustedes saben, el de 4 letras o el de 3 letras, ya que no lo capeaste? Y aquí es donde Anuel se excede de los límites y le falta el respeto a Farruko llamándolo un cristiano de la secreta, o que no es cristiano de corazón, que Farruko es más falso que las tetas de Yailin, que no es cristiano de verdad. Obviamente Farruko no se quedó callado y le respondió en una historia desmontándole la película a Anuel que tiene
tiene, de que es un maleante, de que es real hasta la muerte, diciendo lo siguiente: lo que yo tengo de cristiano es lo mismo que tú tienes de bandido en corazón. Mr. Justificación Trilly. Uf. Y ya, Solano, eso fue todo. No, las cosas no se acaban ahí. Ven, que te enseño. Farruko continuó desmontándole la película de Trilly de maleante a Anuel AA en esta historia, diciendo lo siguiente: una cosa es estar prendido por controversia y meterle cabrón. Otra cosa es estar prendido por ser payaso y meterle más que el que te la prendió. Pon un emoji así como bárbaro. Flota, así, dale, que ya que te crees el mejor y te gusta humillar a los demás artistas y faltarle el respeto súper maleante, móntate en un ritmo y saca esa furia para brincarte en tu misma cancha, que te voy a dar la estrella que no te han dado, sin faltarte el respeto, para que se te quiten las ganas de estar humillando y pisoteando a los demás. Bacteria, mere drilly, o sea, un tolloso, una barquilla, porque como está comprobado, ya que calle no eres y yo tampoco, porque soy un falso cristiano, pues vámonos a lo musical, de artista a artista, patroncito. Y en este último post termina desafiando a Anuel AA. Vamos a ver. Dando una vueltecita, perseado, mirando para todos los lados, asustado y con los guardaespaldas, y en un carro viejo sin blindar por la isla. Atentamente el cristiano de Temu, Meredrilli. Ven y hazlo tú, dale apagado, gozando de mi retiro. Y bueno, señores, como les prometí al inicio del video que profundizaría, iba a dar más detalles sobre el ultimátum que le dio Farruko a Anuel, aquí estamos. En una reciente entrevista que le realizaron a Farruko en Alofoque Radio Show, Farruko aprovechó la ocasión para expresar cuál fue la verdadera razón o el motivo por el cual Anuel se molestó y decidió marcharle y responderle de tal manera a Farruko. Y es que Farruko en una ocasión dijo que para él quien lleva la batuta del trap actualmente es Eladio Carrión, en su gusto personal. Esto, por lo visto, molestó a Anuel AA, quien le envió un DM a Farruko diciendo que él no es frío ni caliente, o sea que tiene dos facetas, quiere jugar con las piezas blancas y la negra, que no se decide por uno de los bandos, que es más falso que las tetas de Yailin. Lo cierto es que en dicha entrevista Farruko mantuvo su posición de tirarle a Anuel AA en una canción. De hecho, expresó que ya su canción está compuesta y que le advirtió a Anuel que le tirara. De no serlo, él iba a tomar la iniciativa. Obviamente, con algunas limitaciones, porque como ustedes comprenderán, señores, Farruko es cristiano y no es lo mismo que una persona secular tirarle a otra. Uno puede jugar con temas psicológicos, con temas de tendencia que están en la palestra pública para tomarlo como recurso en la tiradera. Farruko tiene que medirse por esto, por ser cristiano, y mantener la cordura, tener respeto, tirarle, pero de una manera sutil, sin tocar algunos temas esenciales que son en la tiradera de sangre. Ustedes saben, de sangre, de matación. Yo más bien creo que esta tiradera que le hizo Farruko, o le va a lanzar Farruko a Anuel, será más que todo un desahogo de parte de Farruko para Anuel. No creo que sea una tiradera, pero tendremos que esperar a que salga para corroborar eso. Algo indiscutible es, señores, que la tendencia del público o la preferencia del público actualmente con esta controversia de Farruko y Anuel es, en las encuestas, los números favorecen a Farruko, quien está arrasando con Anuel sobre un 70%. De hecho, actualmente en una encuesta que le realicé está ganando Farruko. Vamos a verla. Miren aquí, señores. De 43 votos de mis seguidores, vayan y suscríbanse.
para que puedan participar en estas encuestas. Farruko está ganando un 56% sobre Anuel. Y tú puedes ir al canal de Alofoque, de Molusco, de Chente y de todos los demás y vas a corroborar esto de que Farruko está ganando en los números de las encuestas a Anuel. O sea que hay una tendencia preferencial de los fanáticos de que Farruko ganará, acabará dándole una paliza a Anuel AA. Y eso es entendible. Y esto es entendible. Yo creo que realmente lo que ha afectado estos números es que Anuel no ha tenido buenas tiraderas. Por la experiencia que ha tenido Anuel anteriormente en sus tiraderas, que han sido desastrosas. Termina pidiendo disculpas, hace el ridículo. Anuel ha demostrado que es incompetente en tiraderas. No quita que quizás en esta se la luzca. No lo creo. Yo creo que en verdad aquí los números no mienten y que de llegar a ver una tiradera entre ambos, Farruko arrasaría. Bueno, señores, en conclusión, hasta el momento nos queda esperar a ver qué va a acontecer. Bueno, señores, en conclusión, mientras tanto, solo nos queda esperar la tiradera de Farruko para Anuel. No quiero elegir en verdad ninguno de los bandos, no quiero panearme para ninguno de los lados y que sea el tiempo que decida, que dé la razón quién ganará esta guerra lirical. Las cartas están en las mesas. ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría saber ahí debajo en los comentarios. Deja tu comentario, por favor, es totalmente gratis. Lo apreciaría bastante. No olvides suscribirte y darle me gusta a este video si te gustó y dejarme tu opinión, obviamente, en los comentarios. Hago énfasis ahí porque es importante. También pedirte seguirme en mis redes sociales, Facebook y TikTok, @SolanoTV. Por favor, síganme allá. Es para que te enteres más detalladamente de las noticias que acontecen en el género urbano de tu artista o figura favorito. Lo espero por allá, señores. También únanse al canal de Telegram por si acaso. Nos vemos en otra ocasión.